Bueno, buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a estudiar el pago por consignación en sus dos variantes, la tradicional, el pago por consignación judicial, y la más moderna en su versión extrajudicial, incorporada a partir de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015. Cuando hablamos de pago por consignación, lo primero que tenemos que representarnos es la posibilidad en la cual el deudor pretende cumplir con su obligación, pretende pagar, pero el acreedor se niega a recibir la oferta efectuada por el deudor por pretender, por ejemplo, que éste le debe más de lo que le ofrece pagar, o también en aquel supuesto en el cual el deudor se ve impedido directamente de pagar porque el acreedor está ausente o se ha tornado incapaz de recibir el pago. En tal caso, bueno, la ley ha establecido un procedimiento especial que le permite al deudor liberarse. Esto es lo que se conoce como pago por consignación, que como recién dijimos puede ser judicial, es el pago por consignación en su versión tradicional, clásica, o extrajudicial. Em, Comencemos a hablar un poco por el pago por consignación judicial. ¿Qué se entiende por pago por consignación judicial? Bueno, tradicionalmente se lo ha definido como aquel que satisface el deudor o quien está legitimado para sustituirlo con intervención de un juez, con intervención judicial. Conforme habremos de verlo más adelante, y según surge del propio artículo 904 del Código Civil y Comercial, procede cuando el acreedor está en mora o cuando hay incertidumbre sobre su carácter, o bien cuando existe otra causa, cualquier otra causa no imputable al deudor, por la cual él no puede efectuar un pago válido y seguro. En resumidas cuentas, se trata de un modo de realización coactiva del derecho del deudor, quien para liberarse, bueno, acude a los tribunales, acude a la justicia en procura de vencer la resistencia del acreedor o las dificultades que le impiden efectuar el pago directo. ¿Cuáles son los caracteres del pago por consignación judicial? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que es un procedimiento de realización forzosa de la prestación que actúa como una especie de subrogado del pago. Efectivamente, este procedimiento de realización compulsiva de la prestación, cuando es realizado por el deudor, provoca su liberación forzosa. En cambio, cuando quien consigna es un tercero, bueno, el pago no causa la liberación del deudor, solamente lo que produce es el desinterés del acreedor y permite que el tercero que pagó se subrogue legalmente en los derechos de este último. El segundo de los caracteres que la doctrina puntualiza sobre el pago por consignación judicial, bueno, es que es excepcional, este es un procedimiento de excepción, porque lo normal, obviamente, es que el pago se realice de manera directa, en forma privada, entre el solvens, el deudor o el tercero, quien está legitimado o interesado para efectuar el pago, y el acreedor, el accipiens. Solo procede cuando el derecho del deudor se vea coartado. Y esto no es un detalle menor porque, lógicamente, como veremos más adelante, este impedimento deberá ser probado y acreditado por el deudor, a los fines de que obviamente la demanda por pago por consignación prospere. El tercero de los caracteres que se mencionan es que es facultativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es un medio opcional al que puede acudir el deudor. El solvent obviamente no está obligado a consignar. Y por último, requiere de un proceso judicial contencioso. Tengan en cuenta que el pago por consignación en su versión judicial importa necesariamente la existencia de un proceso judicial, de un litigio contencioso, que tiene al solvens, al deudor, como actor y al accipiens como demandado. Una cuestión importante que también tenemos que destacar es que la demanda
tiene que ser interpuesta, tiene que ser deducida ante el juez del lugar donde tiene que cumplirse la obligación. Pasemos ahora a mencionar, al menos de manera sucinta, cuáles son los requisitos de validez del pago por consignación judicial. En primer lugar, tenemos que decir que requiere de la existencia de una obligación de dar. Es necesario que exista una obligación de dar en estado de ser cumplida por el deudor o de ser ejecutada por el solvens cuando éste es un tercero. Las obligaciones de hacer y de no hacer escapan a la consignación judicial. Acá debemos hacer una pequeña aclaración. Las obligaciones de hacer, que son una mera actividad, bueno, evidentemente escapan a esta vía de consignación judicial. Por el contrario, las obligaciones de hacer, que también requieren de la entrega de una cosa, por ejemplo, la obligación del pintor de realizar una obra artística y una vez realizada, entregarla al acreedor, bueno, en este supuesto claramente podría darse el pago por consignación. El segundo de los requisitos de validez es que, bueno, deben existir dificultades que impiden el pago directo. Hemos dicho recién que la consignación es un mecanismo de pago excepcional, al que el solvens solo puede recurrir cuando existe un obstáculo grave que dificulte el pago directo al accipiens. También dijimos que, bueno, la carga de la prueba sobre este extremo pesa sobre el actor consignante. El tercero de los requisitos es el típico del pago. Deben concurrir todos los requisitos que hacen a la exactitud del pago. Lógicamente, que siendo la consignación un mecanismo sucedáneo del pago, tienen que darse todos los requisitos propios de este en cuanto a, bueno, personas, objeto, modo, lugar y tiempo. Sin ellos, el pago no puede ser válido y el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento realizado por el solvens. Vamos a profundizar ahora un poquito más en cuáles son estos requisitos propios del pago. En primer lugar, bueno, tenemos en cuanto a las personas. ¿Quiénes son los legitimados activos? Bueno, pueden consignar el deudor y en general todos los que tengan un interés legítimo en el cumplimiento de la obligación. Codeudores, garantes, fiadores, etc. En general se admiten con amplitud el derecho de los terceros interesados a consignar el pago, en pago el importe de una deuda ajena. Esto por el juego del artículo 881 del Código Civil y Comercial. También pueden consignar el tercero no interesado, salvo cuando medio posición conjunta, en este caso de acreedor y de deudor. El consignante obviamente debe ser una persona con capacidad para el acto, porque lógicamente el acreedor no puede ser obligado a recibir un pago que luego eventualmente puede llegar a ser impugnado. Por otra parte, la demanda de consignación debe dirigirse contra el acreedor o contra la persona designada para recibir el pago. Este es el legitimado pasivo, ¿no?, del juicio. Veamos un ejemplo. Si, por ejemplo, del contrato que dio nacimiento a la obligación se estableció que la prestación debía ser entregada al mandatario del acreedor, bueno, es evidente que a quien deberá demandarse es al mandatario. Los requisitos en cuanto al objeto. Bueno, el pago debe ser, en este caso, completo, abarcando los intereses y las costas, si los hubiere. Deben respetarse los principios de identidad, integridad, localización temporal y espacial propios del pago, que esto ya hemos visto un poco en la clase pasada. En otras palabras, podemos decir que, bueno, debe mediar una total adecuación cualitativa, cuantitativa, temporal y espacial entre lo debido y lo consignado. Cualquier desarmonía entre ellos, bueno, legitima el rechazo por parte del acreedor. ¿Cuáles son los requisitos en cuanto al tiempo? Bueno, la consignación debe ser hecha en tiempo oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe ser ni prematura ni tampoco tardía. Debe rechazarse por prematura aquella que fuera realizada antes del vencimiento de la obligación. Por ejemplo, si la obligación tenía un plazo suspensivo y si esta no se cumplió o si tenía una condición suspensiva, bueno, lo mismo. Y la consignación es tardía cuando ve un incumplimiento absoluto y definitivo de la prestación, por ejemplo, por existir un plazo esencial. ¿Qué pasa con el deudor moroso? Bueno, el deudor moroso, el propio artículo 908 del Código Civil y Comercial lo habilita a consignar. Él puede consignar la prestación debida
Se añade, obviamente, los accesorios devengados, es decir, los daños moratorios hasta el día de la misma consignación. Fíjense lo que dice el artículo 908, dice, deudor moroso. El deudor moroso puede consignar la prestación debida con los accesorios devengados hasta el día de la consignación. Bueno, así que tratándose de una obligación, por ejemplo, de dar dinero, y cuando el deudor esté en mora, el deudor que pretenda liberarse tiene que consignar el capital más los intereses moratorios y los gastos que, bueno, su morosidad haya generado al acreedor. ¿En qué casos procede el pago por consignación judicial? Bueno, el pago por consignación judicial solo procede respecto de las obligaciones de dar sumas de dinero y de las obligaciones de dar cosas. Esto lo hemos visto hace un momento. Obviamente también procede respecto de las obligaciones de hacer, como dijimos, que se convierten luego en una obra que debe ser entregada. Hemos dicho el ejemplo del pintor que se obliga a realizar un retrato que luego debe ser entregado. Ahora, sin embargo, hay que tener muy presente que no procede en las obligaciones de puro hacer, ni tampoco en las obligaciones de hacer, que son aquellas en las cuales el deudor cumple una simple abstención. Vayamos ahora a ver qué dice el artículo 904 del Código Civil y Comercial, que regula en qué casos procede el pago por consignación. Fíjense, dice, casos en que procede el pago por consignación, hablando de la consignación judicial, ¿no es cierto? El pago por consignación procede cuando A. El acreedor fue constituido en mora. Recordemos que el acreedor queda constituido en mora cuando el deudor le realiza una oferta de pago con los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización que hemos visto. Y el acreedor injustificadamente rehúsa aceptar dicho pago. Ahora, si la negativa del acreedor resulta ajustada a derecho por no adecuarse el pago ofrecido por el deudor a los requisitos de persona, de objeto, de modo, de tiempo y de lugar, obviamente la consignación va a ser improcedente. ¿Qué pasa si el deudor no prueba la negativa del acreedor? Bueno, si el deudor no prueba la negativa del acreedor y este se opone a la consignación, la demanda seguramente va a ser rechazada, tiene que ser rechazada. Pero si pese a la falta de prueba de dicha negativa, que está, recordemos, a cargo del deudor, del actor, en el proceso judicial, si pese a la falta de prueba de dicha negativa, dijimos, el acreedor acepta igualmente el pago efectuado, aunque alegando que nunca le fue ofrecido, en este caso creemos que la consignación debe prosperar, debiendo el deudor soportar obviamente las costas del juicio, porque obviamente la demanda fue innecesaria, ¿no? Entonces, en virtud de la innecesariedad de la interposición de la demanda, es que se justifica que el deudor soporte las costas del juicio, los gastos que ha erogado el proceso judicial. Sigue diciendo el artículo 904, en el inciso B, el pago por consignación procede cuando, inciso B, existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. Ello ocurre, por ejemplo, cuando varias personas pretenden tener derecho a cobrar el crédito, tal lo que sucede cuando existe oposición de un tercero a que se pague el precio, por ejemplo, de la mercadería a quien actuó como vendedor, alegando que, bueno, este en realidad era un mero intermediario. Otro supuesto podría ser cuando muere el acreedor y el deudor, bueno, ignora quiénes son sus herederos. En este caso, la demanda debe ser interpuesta ante persona incierta, citándose por edictos, y eventualmente deberá, en caso de no acudir nadie al litigio, intervenir el defensor de ausente, ¿no es cierto? Y por último, el inciso C del artículo 904 dice que el pago por consignación procede cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causas que no le es imputable. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que podríamos encontrar de este tercer supuesto muy amplio, muy abarcativo? Bueno, por ejemplo, cuando se ha perdido el título de la deuda y el deudor no sabe, por tanto, quién reclamará o quién tendrá derecho al crédito, él en este caso se va a desobligar consignando. Otro supuesto podría ser cuando el acreedor se niega a restituir el pagaré en el cual está documentada la deuda, o cuando el crédito ha sido embargado o ha sido prendado. Bueno, estos son ejemplos de supuestos de que el deudor no puede realizar un pago seguro y válido, obviamente por causas que no le son imputables. Bueno, en este caso, para liberarse va a tener que consignar. El artículo 906 del Código Civil y Comercial establece
una serie de requisitos del procedimiento para el pago de consignación de obligaciones de dar dinero y de dar cosas indeterminadas, en las cuales la elección recae sobre el acreedor. Fíjense lo que dice el artículo 906. Dice, el pago por consignación se rige por las siguientes reglas. A. Si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a la orden del juez interviniente en el banco que dispongan las normas procesales. ¿Cuáles serían los bancos que disponen las normas procesales? Bueno, si, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el banco sería el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Si en el ámbito de la justicia nacional o federal, sería el Banco Nación. El inciso B dice, si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y éste es moroso en practicar la elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho al acreedor, el juez autorizará al deudor a realizarla. Bueno, si el acreedor obviamente es intimado para que practique la elección y es moroso en hacerlo, bueno, el juez, esta intimación tiene que ser bajo el procedimiento de que si no cumple con la elección, bueno, la realizará el deudor. Y una vez efectuada la elección, se continúa con el procedimiento como si fuese una cosa cierta. Ahora, fíjense la particularidad, que el código no regula el procedimiento en el caso de, de que sea obligaciones de dar cosas ciertas, como sí lo hacía el viejo Código de Vélez. El Código derogado determina en el artículo 764 que el deudor debe intimar judicialmente al acreedor para que reciba la cosa, y ante la mora del acreedor se entendía que bueno, la consignación estaba hecha, debiendo el deudor llevarla a un depósito con autorización del juez. Hay algunos autores que, ante el silencio del nuevo ordenamiento sustancial, dicen, bueno, este es el procedimiento que debería observarse. Sin embargo, hay otra corriente doctrinaria, por ejemplo, Pizarro, Vallespinos, Ósola, consideran que el deudor, en este caso de obligaciones de dar cosas ciertas, debe entablar la demanda judicial de consignación sin necesidad de una previa intimación judicial, siendo suficiente con que, bueno, el solvens ponga a disposición del juez los bienes que deben entregarse, quien puede exigir, obviamente, o no su depósito. Con respecto a cuando la elección cuando se trata de obligaciones de dar cosas indeterminadas, si la elección naturalmente fuese a cargo del deudor, bueno, acá no hay ningún problema, pues, porque bueno, él la haría, la hace, y la obligación acá queda convertida en una de dar cosas ciertas, siguiéndose el procedimiento que hemos visto anteriormente, requiriéndose para algunos una intimación judicial, para otros directamente poniendo a la disposición del juez interviniente, siendo suficiente con entablar la demanda y no se requiere una previa intimación. ¿Qué pasa cuando las cosas son perecederas o la custodia es de una onerosidad excesiva? Bueno, acá el artículo 906, inciso C, establece que si las cosas debidas no pueden ser conservadas o su custodia origina gastos excesivos, el juez puede autorizar la venta en subasta y ordenar el depósito del precio que se obtenga. Una vez que se deposita el precio que se obtenga, obviamente se va a seguir como una obligación de dar sumas de dinero. Esta es una solución razonable que incorpora el Código Civil y Comercial, que beneficia tanto al solvens, quien se libera del mantenimiento costoso e incómodo que genera la cosa, y también, obviamente, al accipiens, quien obtiene una mejor protección del valor económico de su derecho, el cual podría verse frustrado por la presencia de gastos de conservación excesivamente onerosos, los que, bueno, en última instancia, y de prosperar la consignación, van a terminar siendo soportados por él. ¿Cuáles son los efectos del pago por consignación? Bueno, el pago por consignación produce los efectos generales propios de un pago, del que hemos visto que es una especie de subrogado. Y tiene especial importancia en dos casos muy particulares. En el primero de ellos, porque detiene el curso de los intereses, tanto moratorios, compensatorios o punitorios, y en segundo lugar, porque determina la traslación de los riesgos relativos a la prestación consignada, que pasan a ser soportados por el acreedor. Ahora, ¿a partir de cuándo se producen los efectos? ¿Cuál es el momento a partir del cual estos efectos se producen? Bueno, la respuesta la encontramos en el artículo 907 del Código Civil y Comercial, que establece
En el título Efectos dice: la consignación judicial no impugnada por el acreedor o declarada válida por reunir los requisitos del pago, extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda. Entonces tenemos que distinguir si la consignación no fue impugnada o si, habiendo sido impugnada, fue declarada válida en la sentencia. En ambos casos, bueno, el deudor, en este caso, corrió traslado de la demanda promovida al acreedor, por consignación al acreedor. En el primer caso, es decir, si el acreedor no impugna, en este caso, bueno, el acreedor se allanó o no se presentó en el pleito, y en el segundo caso, el acreedor la impugnó, pero fue declarada válida en la sentencia, se obtuvo sentencia favorable a favor de la consignación. Bueno, en estos dos supuestos que hemos visto, que contempla el artículo 907 en su primer párrafo, los efectos liberatorios de la consignación corren a partir del día de la notificación de la demanda. Por lo tanto, la conclusión que podemos extraer es que se le reconoce efectos retroactivos a la sentencia judicial. Fijémonos que dice el segundo párrafo, dice: si la consignación es defectuosa y el deudor subsana ulteriormente sus defectos, la extinción de la deuda se produce desde la fecha de notificación de la sentencia que la admite. Fíjense acá la diferencia. En el primer caso, los efectos se producen a partir de la notificación de la demanda. En el segundo caso, cuando la consignación es defectuosa, pero luego es subsanada durante el trámite judicial, durante el proceso judicial, luego trabada la litis, el deudor subsana el defecto, bueno, y una vez dictada la sentencia admitiendo la consignación, fíjense que los efectos se producen desde el momento en que se notifica la sentencia. Esto es una diferencia muy importante. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que, bueno, Juan promueve demanda de pago por consignación contra Pedro, pero en lugar de depositar el importe exacto de la deuda, que es, supongamos, de 50.000 pesos, deposita solamente 40.000. Se corre traslado de la demanda y luego de trabada la litis, Juan deposita los 10.000 faltantes, más los intereses correspondientes que hayan sido devengados hasta esa fecha. El proceso continúa su curso y el juez finalmente dicta sentencia, haciendo lugar a la demanda y aceptando la validez de la consignación. Bueno, en tal caso, según surge de la letra propia del artículo 907, segundo párrafo, los efectos del pago por consignación operan desde la fecha de notificación de la sentencia. ¿Puede el deudor desistir de la consignación efectuada? Bueno, mientras el acreedor no acepte la consignación o ésta no haya sido declarada válida por intermedio de una sentencia judicial, el deudor válidamente puede desistir de la consignación hecha. Esto lo dispone el artículo 909, en primera parte. Fíjense, dice: el deudor tiene derecho a desistir de la consignación antes de que la acepte el acreedor o de que haya sido declarada válida. Por el contrario, si el acreedor la aceptó o si, habiéndola rechazado, el juez la declaró válida, la consignación adquiere el carácter de pago y como tal es irrevocable. Esto quiere decir que no puede desistirse, el deudor no puede desistir de la consignación luego de haber sido declarada válida mediante la sentencia. Bueno, naturalmente, aún después de la aceptación del acreedor o de la sentencia que la declara válida, el desistimiento es posible siempre y cuando cuente con la conformidad expresa del acreedor, en cuyo caso el acreedor va a perder la acción que tenía contra los codeudores, garantes y fiadores. Fíjense lo que dice el artículo 909 en su segundo párrafo. Dice: con posterioridad, refiriéndose a cuando la sentencia declaró válida la consignación, o cuando fue aceptada por el acreedor, dice: con posterioridad solo puede desistir con la conformidad expresa del acreedor, quien en ese caso pierde la acción contra los codeudores, los garantes y los fiadores. Fíjense, esto no es un detalle menor. Pasemos ahora a los gastos y costas judiciales. Bueno, como regla, los códigos de procedimientos, los códigos procesales, determinan que quien resulta vencido debe soportar las costas del juicio. Pero acá hay que hacer una pequeña diferenciación. En primer lugar, y como principio general, podemos decir que los gastos y costas judiciales son a cargo del acreedor
en dos supuestos. El primero, si no impugna la consignación. Y en segundo lugar, si habiéndolo impugnado, bueno, en definitiva, es declarada procedente al momento de dictar la sentencia. Por el contrario, las costas van a ser a cargo del deudor cuando retira el depósito, es decir, cuando ejercita este derecho a desistir que vimos recién, o cuando la consignación fue declarada improcedente, o sea, cuando se rechaza la demanda. Hasta acá hemos visto el pago por consignación en su versión judicial, su versión clásica. Ahora pasemos a analizar, a estudiar lo más novedoso que trae el Código Civil y Comercial respecto a este instituto, que es el pago por consignación extrajudicial. Siguiendo a Pizarro y a Vallespinos, podemos decir que el pago por consignación extrajudicial es aquel que puede realizar el deudor o un tercero que goza del ius solvendi con intervención notarial en las condiciones que fija el ordenamiento jurídico. Fíjense que dice el artículo 910 del Código Civil y Comercial. Dice, consignación extrajudicial, procedencia y trámite. Dice, sin perjuicio de las disposiciones del parágrafo primero, el párrafo primero hace referencia a la consignación judicial, el deudor de una suma de dinero, fíjense, la característica de este tipo de consignación tiene que ser una obligación de dar sumas de dinero. El deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de consignación extrajudicial. A tal fin, debe depositar la suma deudada ante un escribano de registro a nombre y a disposición del acreedor, cumpliendo los siguientes recaudos. Y dice, primero, debe notificar previamente al acreedor en forma fehaciente del día, la hora y el lugar en que será efectuado el depósito. Agrego yo, debe notificar también quién va a ser el escribano designado. Y cuando dice en forma fehaciente, bueno, acá está haciendo alusión a los medios de notificación, por ejemplo, por telegrama coleccionado, carta documento o acta notarial. Segundo, debe efectuar el depósito de la suma debida con más los intereses devengados hasta el día del depósito. Este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las 48 horas hábiles de realizado. Fíjense que hay dos notificaciones. La primera, que vimos, que tiene que realizar el deudor, y la segunda, la que debe realizar el escribano luego de efectuado el depósito. Dice, este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano, dentro de las 48 horas hábiles realizado. Si es imposible practicar la notificación, el deudor, bueno, no le va a quedar otra que consignar judicialmente. Unas breves reflexiones que conviene hacer antes de continuar y a la luz de la lectura que hicimos recién de este artículo. En primer lugar, la norma faculta de manera expresa al deudor para consignar extrajudicialmente, pero dice solo al deudor. No, la verdad que no parece posible negar este derecho a otros terceros, como no se los hace en el pago por consignación judicial, que hemos dicho que se encuentran legitimados tanto los terceros interesados como los terceros no interesados. Bueno, en este caso la ley solo faculta a consignar extrajudicialmente al deudor. De ley ferenda podemos decir también a los terceros interesados o no interesados siempre y cuando no medie oposición del acreedor. Y en segundo lugar, este procedimiento extrajudicial solo se refiere a la consignación de sumas de dinero, con lo cual no puede extenderse a las obligaciones de dar cosas respecto de las cuales solo cabe el procedimiento judicial. ¿Cuáles son los derechos que tiene el acreedor? Fíjense lo que dice el artículo 911. Dice, una vez notificado del depósito, esta notificación que hemos visto realiza el escribano, esta segunda notificación, dice, dentro del quinto día hábil de notificado, el acreedor tiene derecho y tiene tres opciones aquí. En primer lugar, aceptar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios del escribano. No está claro si para que el deudor pueda consignar extrajudicialmente el acreedor debe estar constituido en mora. Nosotros creemos que sí. Y siendo ello así, resultaría injusto en este caso que los gastos y honorarios del escribano deban ser soportados por el deudor,
porque si al ser intimado el acreedor, al ser intimado y el acreedor no concurrió a recibir el pago en manos del deudor, es él quien causó el procedimiento de consignación, en este caso extrajudicial. Por lo tanto, los gastos y honorarios del escribano deberían ser a su costa. Eh, es llamativo la solución que brinda el articulado sobre este punto. La segunda opción es, el inciso B dice, la segunda opción, rechazar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del acreedor el pago de los gastos y honorarios del escribano. Obviamente, si rechaza el depósito, después el artículo 912 así lo explica, el acreedor tiene derecho a reclamar judicialmente el importe mayor y exigir la repetición de lo pagado por gastos y honorarios por considerar que no estaba en mora. Fíjense lo que dice el artículo 912 que regula este procedimiento. Dice, si el acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, puede reclamar judicialmente un importe mayor o considerarlo insuficiente o exigir la repetición de lo pagado por gastos y honorarios por considerar que no se encontraba en mora, o ambas cosas. En el recibo debe hacer reserva de su derecho, es decir, cuando retira el depósito y le otorgan el recibo, tiene que necesariamente hacer reserva de esta cuestión. Caso contrario, se considera que el pago es liberatorio desde el día del depósito. A renglón seguido, fíjense que el artículo establece un plazo de caducidad para ejercer este derecho. Dice, para demandar tiene un término de caducidad de 30 días computados a partir del recibo con reserva. Vencido el cual, bueno, no podrá reclamar ya los mayores, digamos, los mayores gastos y los gastos eventualmente que haya tenido que soportar con relación al pago de los honorarios del escribano y demás. La tercera opción que brinda el artículo 911 dice, el acreedor puede rechazar el procedimiento y el depósito o no expedirse. En ambos casos, el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente luego. En este caso, bueno, el deudor debe hacerse cargo de los gastos honorarios del escribano, aunque ellos puedan ser reclamados en la consignación que prevé la propia norma. Por último, veamos cuáles son los impedimentos que el ordenamiento jurídico establece para consignar extrajudicialmente. Dice el artículo 913, no se puede acudir al procedimiento previsto en este parágrafo, hace mención obviamente al pago por consignación extrajudicial, si antes del depósito, primero, el acreedor optó por la resolución del contrato o demandó el cumplimiento de la obligación. Entonces, acá surgen dos impedimentos expresos que prevé el artículo que impiden al deudor ejercer esta opción de pago por consignación extrajudicial, esta opción extrajudicial de pagar por consignación. El primero de ellos, cuando el acreedor optó por la resolución del contrato, y el segundo, cuando demandó el cumplimiento de la obligación. Obviamente, estos dos supuestos, siempre y cuando ellos han sido antes de hacer el depósito, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí hemos visto de manera sucinta y en términos generales el pago por consignación judicial y el pago por consignación extrajudicial que complementan lo que habíamos visto en la clase anterior de lo que era el pago como medio de extinción de las obligaciones. Así que bueno, nada más y hasta la próxima clase.